Capítulo 31. Interrogatorio. Ozpin estaba en el sótano de la baliza, bueno, al menos en el sótano real. Los subniveles, a los que solo unos pocos tenían acceso, no el superior, que hacía pensar a la gente que eran los niveles inferiores de la escuela. La amplia zona de techo alto era en realidad una cueva subterránea excavada. Fue una de las razones por las que mandó construir la baliza allí, debido a la profunda roca natural que ocultaba la bóveda. Dicha bóveda estaba oculta, a diferencia de las otras 3 bóvedas bajo las demás escuelas. Había construido Beacon al final y decidió que sería mejor instalar una última medida de seguridad para evitar que Salem encontrara las 4 piezas de las reliquias. También albergaba la máquina que mantenía con vida a Amber, la doncella del otoño, en otra sección. Sin embargo, Ozpin observaba la habitación especial que había construido junto con esta bóveda. Al entrar, era una habitación fuertemente reforzada. Paredes de metal puro soldadas para evitar cualquier brecha, un sistema de aire que se podía cerrar y una puerta reforzada como única vía de entrada y salida. Incluso las luces estaban tras un cristal de seguridad de máxima seguridad y podían sellarse. Esta era a la vez una celda y una tumba, si era necesario, algo que había creado en mente si alguna vez lograba capturar al ejecutor especial de Salem, como él lo llamaba. Nunca imaginó que tendría que usarlo, ya que había pasado más de un siglo desde la última vez que ella lo había liberado, pero ambos llevaban en esta guerra de sombras el tiempo suficiente como para que él hiciera planes para el futuro. Parecía que su celda de por si acaso iba a ser usada. Lo revisó todo. Los lanzallamas que saldrían tras paneles ocultos necesitaban ser rellenados y ajustados. Reducirían a cenizas a la criatura si intentaba escapar antes de que pudiera sacarle información. La criatura había formado parte de las fuerzas de Salem durante tanto tiempo que necesitaba información. Además, necesitaba saber por qué estaba allí y por qué el señor Ark estaba apegado a ella. Examinó con más detenimiento los registros del señor Ark y, aunque sabía que las transcripciones eran falsas, si Salem intentaba que entrara en la escuela, habría usado algo mucho mejor para evitar ser detectada. Este tipo de trabajo descuidado no era propio de ella ni de sus seguidores habituales. El siguiente problema que lo atormentaba era que no encontraba nada que indicara que Jaune o su familia formarán parte de las fuerzas de Salem. Eran una familia normal, aunque numerosa, que vivía en una aldea que solo había sufrido los ataques habituales de los Grimm. Si los Arks habían hecho un trato para salvarlos, Salem no estaba cumpliendo su palabra, así que no tenía sentido. No a menos que estuviera reteniendo a la familia Ark como rehén para conseguir la cooperación de Jaune, pero, de nuevo, a Salem le gustaba reclutar seguidores dispuestos con habilidades y destrezas notables. Ese no era su estilo, así que, una vez más, no podía entender qué estaba pasando. Sabía que le faltaban piezas, que no veía el panorama completo. Él simplemente no podía entender qué era la imagen. Ozpin miró al centro de la sala. Era la última pieza que había instalado recientemente. La había hecho especial y la había colocado allí hace unos años, cuando la tecnología estaba lista para usarse. Era lo que le gustaba llamar la jaula sónica, un dispositivo que enviaba grandes ondas sonoras directamente al techo, lo suficientemente grandes como para que una persona pudiera estar de pie cómodamente. Los preparativos estaban casi terminados cuando escuchó que llegaba el ascensor. Salió mientras esperaba con la esperanza de que su invitado estuviera aquí. Había enviado un mensaje urgente para que dejara todo y llegara lo más rápido posible, ya que los miembros de su familia podrían estar en peligro. La puerta se abrió y vio a Glinda salir acompañada de un viejo cuervo de la familia. Ozpin, ¿qué es eso de que mis sobrinas están en peligro?, preguntó Crow, saliendo inmediatamente. Estaba en medio de mi investigación cuando llegué, y tuve que volar hasta aquí toda la noche. Estoy muerto de cansancio y necesito un trago, así que indícame dónde está esta amenaza y déjame ponerme a trabajar. Me alegro de verte también, Crow, sonrió Ozpin, pero luego se puso más serio. No te voy a mentir, hay una amenaza oculta en la escuela. Creo que una criatura que usa Salem se ha infiltrado en la escuela. Está ligada a uno de los estudiantes. ¿Qué criatura? ¿Algún Grimm o algo así?, preguntó el experimentado cazador. Ozpin negó con la cabeza. Eso pensé la primera vez que lo vi, pero era muy diferente a todo lo que había visto en su mundo. Es como una criatura viviente que usa a la gente como huésped, como un parásito que la controla. Es extremadamente violento y tiene un gusto por los cerebros. Crow se quedó atónito ante ese comentario. Nunca había oído hablar de algo así.
Glinda, a quien le habían hablado de esta criatura, en cuanto le explicó por qué se le había caído la taza, aún sentía náuseas al pensarlo. Ozpin había visto a la criatura arrancarles la cabeza a decenas de personas de un mordisco y había visto los cadáveres decapitados, y la criatura afirmaba que les devoraría el cerebro en las peleas. Creía que la criatura podría haber hecho precisamente eso después de morir a manos de ella. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Crow. Tengo algunos, pero veamos si al menos podemos atraerlo a donde lo necesitamos, afirmó Ozpin. Dormitorio JNPR, Jaune se alegró de que las clases hubieran terminado. Se estiró, listo para quitarse el uniforme escolar, aunque le quedaba bastante bien y se sentía bastante elegante. Ruby le dijo que tenía algunos diseños que quería que revisara para las mejoras de su arma y le pidió que se reuniera con él en su dormitorio o en algún otro lugar cuando tuviera tiempo libre. Tenía muchas ganas de que llegara. Finalmente pensé que hoy nunca iba a terminar. Nora cayó de bruces sobre su cama. No fue tan malo, afirmó Ren. La historia de Port duró casi toda la clase esta vez, se lamentó Nora. Te quedaste dormido a mitad de camino, comentó Ren. Aún es demasiado tiempo, gimió ella en su almohada. Jaune simplemente sonrió ante la interacción. Se daba cuenta de que eran cercanos, pero no estaba seguro de cuánto. Comentaron que habían crecido juntos en un orfanato, pero no estaba seguro de si era correcto preguntar al respecto. Ser huérfano no podía ser una experiencia agradable y no quería revivir recuerdos dolorosos. Bueno, Jaune, preguntó Pirra, apartándose un poco el pelo con la mano. Esperaba que, como Valor ya no es tu semblante, pudiéramos usar una de las salas de entrenamiento más pequeñas con él. Sería lindo poder salir más seguido. Bueno, dice que está dispuesto, sonrió Jaune. Ambos estamos deseando. De repente su pergamino empezó a sonar. Me pregunto quién es. Acabo de recibir un mensaje del director, dijo Jaune mientras miraba el mensaje. Todos en la sala lo miraron. ¿Te metiste en problemas?, preguntó Nora confundida. No veo cómo. Luego se congeló al recordar sus transcripciones y luego palideció. Oh, no, sabía que tenía que ser así, que esa tenía que ser la razón. El director debía de haberse enterado de alguna manera. No se le ocurría otra razón por la que Ozpin quería verlo en persona. ¿Qué iba a hacer? Este era su sueño. Tal vez si se entregaba a la merced de Ozpin, podría tener una segunda oportunidad. Jaune, cálmate, todos estamos aquí para ayudarte, pero tu equipo parece preocupado. Jaune, ¿qué pasa?, preguntó Pirra. Creo que necesitas decirles. Jaune tuvo que aceptar. Suspiró, pues debería haber adivinado que esto iba a salir a la luz. De hecho, creo que sé de qué se trata. Verás, yo no entré en Beacon, usé transcripciones falsas para entrar. Nora saltó de su lugar mientras Ren y Pirra lo miraron sorprendidos. ¿Qué? ¿Por qué?, le preguntó Pirra. Porque nunca recibí entrenamiento, dijo Jaune, sentándose junto a uno de los escritorios. Siempre quise ser cazador, pero soy de un pueblo pequeño. Allí no había nadie que me entrenara. Mi padre forma parte de la milicia del pueblo, pero nada más, no es cazador. No había escuelas ni nadie con quien aprender para estas cosas. Ha habido guerreros en mi familia por generaciones, pero excepto yo, y yo solo quería ser como ellos, enorgullecerlos. Suspiró al sentir el peso de todo sobre sus hombros. Deseaba con todas sus fuerzas venir aquí y estar a la altura, ser lo suficientemente fuerte como para ayudar a los demás e intentar hacer del mundo un lugar un poco mejor. De repente, comprendió por qué Jaune había estado tan desorientado. La propia Pirra sintió que debería haberlo sabido. Ahora todo tenía sentido. Porque no tenía su aura desbloqueada, ni siquiera sabía qué era. Se arrodilló junto a él. Aunque un poco decepcionada por lo que hizo, seguía orgullosa de lo lejos que estaba llegando con todo el esfuerzo invertido. Ahora, sin embargo, parecía que el director podría haberlo descubierto y si lo hubiera hecho, lo más probable es que Jaune fuera expulsado. Jaune, aunque no lo apruebo, entiendo tus razones. No todos tienen la oportunidad de seguir sus sueños. Sí, Reni y yo tuvimos suerte de que el orfanato tuviera un programa que nos pusiera en una escuela de combate, comentó Nora. Ren asintió. El orfanato era un lugar donde muchos niños pequeños perdían a sus familias en los ataques de los Grimm, así que era natural que muchos quisieran convertirse en cazadores. Algunos lo hicieron porque no tenían muchas perspectivas si no eran adoptados como ellos. Pase lo que pase, seguiremos aquí para ti, ofreció Ren. Gracias, suspiró, sabiendo que no podía posponerlo. Supongo que me voy a enfrentar a las consecuencias.
Se hizo un silencio denso cuando Jaune se marchó. Les preocupaba que esta fuera la última vez que lo vieran. Pirra sintió un profundo dolor al pensar que Jaune ya no sería estudiante aquí ni que podría volver a verlo en Beacon. El camino hacia la oficina del director se le hizo largo, sentía como si se dirigiera a la horca. Pase lo que pase, estaré aquí, tal vez aún podamos ayudar a la gente, pero no como cazadores. Gracias, amigo, realmente espero que el profesor Ozpin nos deje quedarnos, aceptaré estar detenido todo el tiempo que esté aquí si eso significa que puedo quedarme. El ascenso en ascensor fue largo, pues entró en la oficina por primera vez. El lugar tenía un gran énfasis tanto en el verde como en los relojes. El tic-tac era inconexo, pues Jaune no sabía para qué servían todos los engranajes. Ozpin, de pie, miraba por la ventana y se respiraba un ambiente denso. ¿Quería verme, señor? Jaune tragó saliva con dificultad. Estaba a punto de estallar. Su futuro estaba en manos de aquel hombre. Sentía el corazón latir con tanta fuerza que lo distraía. Hubo una pausa extraña antes de que Ozpin se diera la vuelta. Era extraño. Normalmente, el director tendría ese aire de franqueza, como si uno pudiera sentarse y escuchar a todo lo que tuviera que decir, pero era como si estuviera en guardia por alguna razón. Al menos eso parecía ser para Jaune. La piedra en su estómago se hizo mucho más grande ahora. Sí, lo hice, dijo Ozpin. He estado investigándolo, señor. Ark. Antes de que digas nada, lo siento, dijo Jaune, ya que Ozpin había planeado esta conversación de muchas maneras, pero no así. Siento haber mentido para entrar en Beacon, siento lo de las transcripciones falsas, solo quería entrar y demostrar que podía hacerlo. Mi equipo no sabía nada de esto, así que por favor no los castigues por ocultarlo. Ozpin no estaba seguro de qué esperar ahora. Supo desde el primer día que los papeles del chico eran falsos. Era obvio que le habían estafado el dinero para conseguirlos, pero vio algo en él, algo que quería al menos darle una oportunidad de cultivar y crecer. Aún lo veía en él, y era muy contradictorio con la criatura que conocía que se escondía dentro de su estudiante. Bueno, la honestidad es buena, decidió Ozpin seguirle el juego, quizá le vendría bien. De todas formas, ¿te das cuenta de que estás en problemas? Sí, señor, Jaune miró hacia abajo. Ozpin lo miró de nuevo, sin saber qué veía. ¿Era el chico honesto o un buen actor? Era difícil saberlo, pero tenía que estar seguro. Era peligroso, ya que si la criatura salía, no tendría mucho espacio para defenderse, pero el riesgo valía la pena. Además, cuando has muerto tantas veces como él, la muerte se vuelve un inconveniente. Concedido que morir todavía dolía la mayoría de las veces, y él no esperaba eso con ansias. Acompáñeme, señor. Ark, dijo Ozpin dirigiéndose a los ascensores. Si quiere quedarse en Beacon, tengo algo que puede hacer al respecto. Considérelo una forma especial de detención. Jaune parpadeó, sin saber qué pasaba, pero rápidamente siguió la instrucción. Sí, señor, gracias por esto. Le prometo que no le decepcionaré. Ozpin lo miró con extrañeza. Sí, bueno, ya veremos. No me gusta esto, algo está pasando, amigo, puede que no nos echen, estoy preparado para cualquier cosa, puede arrojarnos de nuevo al bosque y tenemos que luchar para regresar y yo lo haría. Esto se siente diferente, suenas paranoico, le dijo Jaune a su compañero mientras bajaban en el ascensor, y bajaban más. Vaya, no pensé que bajara tanto. Al salir, la enorme sala subterránea no era lo que esperaba. Bueno, ahora sí que da un poco de miedo. Te lo dije, venga, señor. Ark, dijo Ozpin con la mano libre, dirigiéndose al dispositivo que llevaba en el bolsillo. Estaba configurado para controlar la sala especial a la que los conducía. Esta es una instalación segura y espero que pueda ayudarme con algo. Esto parece realmente seguro. Jaune miró a su alrededor. De hecho, eres el primer estudiante que viene aquí en más de una década, explicó Ozpin mientras entraban en una especie de gran cubo de metal. Jaune continuó siguiéndolo, pero no había nada dentro, solo algo en el suelo y algunas luces. Ozpin se dirigió al otro lado mientras se daba la vuelta y esperaba. Jaune, vacilante, comenzó a avanzar, pues tanto él como Valor percibían muchas señales de alerta. Si se tratara de cualquier otra persona, probablemente ya habría huido, pero era el profesor Ozpin, el jefe de Beacon. No haría nada malo allí, ¿verdad? Profesor Ozpin, ¿para qué es esta habitación? Lo construí para contener a una bestia muy peligrosa, dijo Ozpin esperando a que Jaune entrara en el círculo en el centro de la habitación. Crow y Glinda observaban, y probablemente ya estaban en el ascensor. Podía oírlo moverse a lo lejos y no estarían muy lejos.
¿Qué clase de bestia? Preguntó Jaune, preguntándose en qué podría usarse esto. Presionó el botón cuando de repente una barrera de sonido apareció alrededor de Jaune. Jaune gritó al igual que Valor cuando las ondas sonoras impactaron al simbionte. Salió retorciéndose de dolor, como Jaune sintió a través de su vínculo. Ozpin bajó la mirada con tristeza. Odiaba hacer esto, odiaba causarle dolor a alguien tan joven, pero Salem no era de los que aguantan los golpes como él. Había tenido que cruzar ciertas barreras, pero intentaba contenerse siempre que podía. Salem nunca lo puso fácil, y mirar al joven con dolor mientras la criatura salía y la azotaba lo dejó en un conflicto. Esta criatura había sido una plaga en su mundo y, sin embargo, algo no cuadraba. Por ejemplo, originalmente era blanca, pero ahora se estaba volviendo negra, como él sabía que era. Fue entonces cuando Crow y Glinda entraron corriendo a la habitación, ambos preparados. Ahora, señor Ark, ¿qué trama Salem? ¿Cómo lo reclutó? Le preguntó Ozpin. ¿Quién? Jaune gruñó de dolor. No sabía por qué hacían esto. El profesor Godwich estaba allí con un tipo que parecía necesitar una afeitada. Vamos, señor Ark, no hay necesidad, dijo Ozpin, dando un paso al frente. Ya me he enfrentado a esa criatura, sé que funciona con ella. ¿Cómo, si no, cree que conozco su debilidad por el sonido y el fuego? Incluso con dolor, Valor registró las palabras. Ozpin hablaba como si hubiera conocido a un Clintar, y no a uno muy agradable. A través del dolor, pudo preguntarse, ¿y si no era el primero de su especie en aparecer? ¿Y si había otro durante todo este tiempo? Hay otro, se dio cuenta. No es él. Lo juro. Gritó Jaune. ¿Qué quiere decir el chico con no es él? Preguntó Crow, cruzando la puerta con Glinda detrás. Ambos tenían sus armas listas para la pelea. Ozpin entrecerró los ojos. Sí, ¿qué quieres decir? Hay otro. Gritó Jaune. Ozpin no sabía qué pensar en ese momento. No podía creerle a Jaune. Era una mentira obvia, y aún así, algo no cuadraba. Esta criatura debía de haber estado allí todo el tiempo, pero nunca la había imaginado tan dócil. Su instinto le decía que algo no andaba bien, pero no podía permitirse equivocarse. Si se equivocaba, esta criatura podría causar peligros incalculables a todos los estudiantes que estaban por encima de ellos. De repente, se formó una nueva cabeza y pareció que la criatura hablaba. Le estás haciendo daño, siente mi dolor. Te diré lo que sea, pero deja de hacerle daño a Jaune. Esto sorprendió a Ozpin, esta criatura nunca había hablado con preocupación por el anfitrión, de hecho parecía que siempre controlaba al anfitrión o no parecía pensar mucho en él. ¿Ozpin? Preguntó Glinda al verlo pensar. Ozpin bajó el volumen de la jaula sónica mientras se arrodillaba mientras Jaune, a gatas, jadeaba. El simbionte se relajó, pero aún se notaba su incomodidad. Levantó el dispositivo. Cualquier cosa graciosa, y aunque me odie por haberla hecho, la subiré al máximo. Comprendido. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Crow. Un Clintar, dijo Jaune. ¿Un qué? Crow parecía confundido, igual que todos los demás. Soy una forma de vida simbiótica, explicó Valor. Ozpin nunca había oído hablar de un Clintar. Sabía lo que era un simbionte. Era similar a un parásito, pero benévolo. Sin embargo, la criatura con la que estaba familiarizado era todo menos benévola. Explícamelo, dijo. Es un extraterrestre, dijo Jaune, todavía con la piel ardiendo, como si tuviera un bronceado intenso por todo el cuerpo. Era tolerable y estaba mucho mejor que antes, pero se sentó, pues ni siquiera podía pensar en ponerse de pie. Estaba en ese meteorito que encontramos en el bosque. Espera, eso fue hace solo unos meses, recordó Ozpin. Había enviado los restos a Atlas para que los estudiaran, ya que contaban con mejores recursos. La criatura por la que luchaba llevaba siglos allí. De repente, las piezas empezaban a encajar, pero tenía que estar seguro. Las vidas de todos los estudiantes por encima de él estaban en juego, y si se equivocaba, podría provocar un horror como no se había visto en mucho tiempo. El ejecutor de Salem había matado a miles y los estudiantes probablemente no resistirían mucho tiempo sin previo aviso. Ozpin miró la cabeza de la criatura y luego, como los ojos de Jaune Ark, había algo allí que le permitía escucharlos. Quiero que me lo expliques todo. Sí, al principio no sabía qué valor estaba allí. Caí en una sustancia viscosa negra cuando luchábamos contra Grim en el lugar del impacto, empezó a explicar Jaune. Estaba herido y necesitaba un huésped para sanar, así que elegí a Jaune, dijo Valor. Al observar su mente, vi potencial.
Cuando me recuperé lo suficiente para hablar con él, le expliqué quién era y qué podía ofrecerle en una alianza. Ah. Ozpin levantó una ceja. Ha sido de gran ayuda, explicó Jaune. Me ha ayudado a mejorar. Así que esa es la razón de tu repentino aumento de habilidades, dijo Glinda al oír eso. Sospeché que algo pasaba, pero no vi nada fuera de lo común, así que asumí que aprendías rápido. Lo siento, dijo Jaune con la cabeza baja. Sé que no es del todo justo, pero pensamos que era como alguien con un talento natural. No pretendíamos nada, solo intentaba ayudarme a cumplir mis sueños, nada más. Ozpin puso el campo al mínimo para mostrar confianza al ver que ambos se relajaban. ¿Qué es exactamente un clintar? Somos lo que llamarían una forma de vida extraterrestre. Viajamos por las estrellas en busca de anfitriones. Mi rama son los verdaderos clintars. Buscamos anfitriones nobles para ayudarlos en sus vidas. Estuve prisionero en ese meteorito bueno, la verdad es que no tengo ni idea de cuánto tiempo estuve flotando en el espacio. Los corruptos me colocaron allí. ¿Corrupto? Preguntó Ozpin. Son otra rama que se ve cuando nos vinculamos con un anfitrión. Adoptamos sus rasgos mentales. Un buen anfitrión nos dará una mentalidad positiva, pero si juzgamos mal a los anfitriones, puede afectarnos negativamente. Por eso, los corruptos se enfrentaron a un anfitrión tras otro que envenenaron sus mentes lentamente. Buscan dominar a sus anfitriones, consumirlos y luego escupirlos. Valor observó la reacción de Ozpin. Y parece que has conocido a uno de ellos. Creo que estoy demasiado sobrio para esta conversación, dijo Crow frotándose la cabeza. ¿Acaso esta cosa era un extraterrestre? ¿Un maldito extraterrestre de verdad? Ya era bastante malo aprender sobre magia, inmortales y cosas así. Demonios, podía transformarse en pájaro cuando quería, pero esto empezaba a ser pesado incluso para él. ¿Qué pasa con eso de comer cerebros? Preguntó Ozpin tras una pausa, ya que era una pregunta que siempre se planteaba. ¿El qué? Preguntó Jaune confundido y miró al líder de valor, quien parecía avergonzado. ¿Qué quiere decir? Si bien ciertos alimentos y las pastillas que tomamos nos ayudan a obtener la sustancia química que necesitamos, existe otra forma, una forma menos placentera que utilizan los corruptos o los locos, ya que esa sustancia química se encuentra generalmente en la mayoría de los cerebros sensibles. Espera, ¿te refieres a que ellos? Jaune no pudo terminar la frase. Lamentablemente, sí. Es una gran vergüenza y no nos gusta hablar de ello. Entonces, ¿tomas suplementos para alimentarte? Quiso asegurarse Ozpin. Si era cierto, al menos explicaba por qué no se habían comido las cabezas del alumnado. Correcto, mientras tengamos eso o ciertos alimentos, puedo sobrevivir con eso. No permitiré que Jaune experimente ese tipo de comportamiento. Es psicológicamente perjudicial para los huéspedes por razones obvias. Gracias, dijo Jaune, un poco pálido ante la idea de comerse el cerebro de la gente como en una película de zombies. Ozpin tuvo que admitir que había obtenido más información en los últimos minutos que en toda su vida sobre esta criatura, sobre este tipo de criatura. Ciertamente no tenía la misma personalidad con la que estaba acostumbrado. Quiero confiar en ti, pero como puedes suponer, dada mi relación con, el otro, llamémoslo así, tengo dudas. Entendido, sé el tipo de cosas que pueden hacer los corruptos. Es un estigma que ha plagado a los de mi especie durante incontables eones. Ozpin aprovechó ese breve lapso para conversar otro día sobre la edad de su criatura alienígena. ¿Puedes separarte del señor Ark para que podamos confirmar tu historia? No, continuó explicando Valor. Nos hemos unido, estoy conectado a sus células, a su mismo sistema nervioso. Si me obligaran a separarme, sería extremadamente doloroso. El proceso probablemente lo mataría. Sí, me lo explicó, dijo Jaune. Antes de que nos uniéramos, me explicó que este era un compromiso de por vida. Que era un viaje sin retorno y que no había vuelta atrás, ya que quería darme la opción de elegir. ¿Aceptaste a este chico? Preguntó Crow perplejo. Él es mi amigo, afirmó simplemente Jaune. Amigo mío, murmuró Ozpin. Era una afirmación simple, pero con un profundo significado. Se puso de pie mientras intentaba pensar. Si esto era cierto, ahora tenía un ser que lo ayudaría a comprender al otro, tal vez incluso a defenderse. Sin embargo, si todo era una gran mentira, era una trampa. Con siglos de sabiduría, no creía que el señor Ark mintiera, pero también estaba el hecho de que no había forma de asegurar que la criatura lo estuviera manipulando. ¿Alguien más lo sabe? Preguntó Glinda. Jaune asintió tímidamente.
Mi equipo lo sabe. Ya veo, Glinda se ajustó los lentes mientras tomaba nota mental de sentarse con todo el equipo JNPR en una fecha posterior. Ozpin quería confiar en él, pero lo habían traicionado muchas veces, así que la confianza que demostraba era cuidadosamente reservada. Ojalá hubiera una manera de comprobar tus intenciones. Jaune y Valor intercambiaron miradas mientras Jaune lo miraba. Profesor Ozpin, sé que esto no es precisamente fácil. Me costó aceptarlo. Incluso Ren cuestionó algunas cosas cuando se lo dijimos, pero desde que Valor está conmigo, me ha sido de gran ayuda. Me ha mostrado cosas que nadie más en Remnant verá jamás. A través de sus recuerdos he visto mundos alienígenas. Me ha estado enseñando por las noches. Me ha ayudado simplemente porque es lo que hacen. Ayudarme con mis tareas y fortalecerme. Ayudar a los demás está en su naturaleza. Solo quiero ayudar a Jaune. Él es mi anfitrión, siento todo lo que él siente. Compartimos nuestro dolor, nuestra alegría, nuestros sueños, y quiero que el suyo se haga realidad. Somos uno solo. Soy un auténtico Clintar, un auténtico simbionte, y protegeré a Jaune. Ozpin asintió con la cabeza al ver el vínculo entre los dos, no era algo fácil de fingir. Espera, ¿cómo exactamente te está haciendo más fuerte? Se preguntaba Crow. Nunca se había enfrentado a una criatura como Ozpin, así que no tenía nada en qué basarse, pero no parecía gran cosa. Puedo aumentar su fuerza, dijo Valor mirando al cazador. Además, gracias a su entrenamiento he estado sanando su cuerpo, así que tarda menos en recuperarse. Espera, Ozpin miró fijamente al alienígena. ¿Qué quieres decir con curarlo? Puedo reparar la mayoría de las lesiones en el cuerpo de un huésped, explicó Valor. Puedo combatir enfermedades como el cáncer o los virus, puedo reparar el daño celular, como cuando te ejercitas y los músculos se desgastan. Puedo repararlos tan rápido como ellos, fortaleciéndolos como funcionan naturalmente, solo que mucho más rápido. Sí, ya ni siquiera me duele después de hacer ejercicio, admitió Jaune. Los tres adultos intercambiaron una mirada mientras Ozpin bajaba la vista. Sé que dijiste que no podías dejar a Jaune, pero si alguien estuviera herido o enfermo, ¿podrías ayudarlo? Tal vez, depende de qué les pase y Jaune tendría que estar lo suficientemente cerca para que yo pueda tocarlos. Valor extendió un zarcillo del brazo de Jaune como ejemplo. Ozpin sabía que era una apuesta arriesgada, pero esta podría ser su mejor oportunidad. Lo había intentado todo y, en el mejor de los casos, solo estaba retrasando lo inevitable. Pero tal vez esta oportunidad, este último intento, fuera lo que necesitaban. Creo que tengo una manera de que nos ganemos algo de confianza, si estás dispuesto a ayudarnos. ¿Hay alguien enfermo? Preguntó Jaune. Ozpin apagó el dispositivo. Ella se está muriendo y quizás tú seas el único que pueda ayudarla. Ozpin estaba dudando. O este momento sería el punto de inflexión, o simplemente había cometido un grave error. Solo esperaba haber elegido bien. Capítulo 32. La Bella Durmiente. Oz, ¿estás seguro? Le susurró Crow mientras caminaban hacia donde se encontraba Amber. Nos hemos quedado sin opciones, le dijo. Aparte de encontrar un nuevo candidato para intentar quitarle sus poderes, lo cual, te recuerdo, no está garantizado, pero aún así la matará. Al menos así tenemos la oportunidad de salvar a Amber. Crow gruñó mientras sacaba su linterna y bebía un trago. Todo esto era demasiado. Había extraterrestres en Remnant y este chico aparentemente lleva uno dentro. Justo cuando pensaba que su vida no podía ser más extraña, esto sucedió. Bueno, si todo sale bien, al menos podré visitar a los niños y ver cómo están, contarle a Tai de primera mano, pensó, mientras esperaba que Jan y Ruby estuvieran bien. Jaune no estaba seguro de qué tenían que hacer exactamente él y Valor, pero esperaba que al menos pudieran ayudar. Tengo una pregunta, ¿quién es esta persona de Salem? Ah, sí, preguntó si trabajábamos para ella. Jaune había olvidado esa parte mientras miraba a Ozpin. Profesor Ozpin, Valor quiere saber quién es ese Salem. Los tres adultos intercambiaron una mirada, lo que le dio la impresión de que todos sabían quién era esa persona. Ozpin se ajustó las gafas mientras pensaba qué hacer. Jaune iba a descubrir algunos de los secretos más profundos en el futuro. Odiaba traer a alguien tan joven a este círculo interno, pero parecía que el destino no le daba muchas opciones. Quería que sus estudiantes vivieran una larga vida, pero dada su profesión, solo podía darles las herramientas necesarias para intentar sobrevivir. Sin embargo, esto era diferente. Él estaba eligiendo hasta dónde caería Jaune en la madriguera. Cuanto más profundo se hundiera, más difícil sería. Jaune, debo advertirte.
Vas a ver y aprender cosas que solo un puñado de personas en el mundo conoce. Hay secretos profundos en el mundo, ocultos para proteger a las personas y darles paz mental. La ignorancia es una bendición, afirmó Crow. Créeme, chico, si cruzas esta puerta no volverás a salir y todo cambiará para el resto de tu vida. Tomó otra foto con su flash. Aprendí todo esto siendo un poco mayor que tú, no te voy a mentir, hay días en que desearía seguir ignorándolo, pero al final, sé que he estado luchando por el bien. Para alguien como él, criado como bandido y que además admitía haber lastimado a mucha gente inocente en el pasado, sentía que su trabajo para Ozpin era una forma de compensar ese pasado. Hacer algo que valiera la pena en lugar de dañar a gente inocente solo para facilitarle la vida a él y a la tribu. Prefería morir haciendo su trabajo que volver a esa vida miserable. Lástima que su hermana no pudiera decir lo mismo, pero era un asunto delicado que no quería abrir ahora mismo. El secreto que descubras hoy será algo que tendrás que ocultarle a todos, incluso a tu equipo, le dijo Ozpin con tristeza. Porque si lo descubren, también serán arrastrados a este mundo y se convertirán en blancos de ataque. Así que te doy una opción. Puedes simplemente ayudar y guardar todo este secreto y luego fingir que nunca sucedió, o puedes descubrir secretos que cambiarán tu vida para siempre, pero te pondrán en mayor peligro. No voy a elegir por usted, señor Ark. Le doy la opción, aquí y ahora, de hasta dónde quiere involucrarse. Jaune se quedó en silencio mientras pensaba en ello, después de todo, no era ajeno a los secretos. Sea lo que sea que elijas te apoyaré Jaune, sin embargo siento que si esta persona de Salem tiene un Clintar y uno de los corruptos, tendremos que enfrentarlo en algún momento. Tengo la sensación de que tienes razón en eso, no me gusta ir a ciegas, aunque parece que esto es algo que no podemos revertir. No, pero también lo fue nuestro vínculo y eso funcionó, ¿cierto, amigo? Supongo que por un céntimo y todo eso. Prefiero saber qué me espera a que me pillen por sorpresa, pero tengo que preguntarte un par de cosas. Profesor Ozpin, empezó Jaune. ¿Y si necesito contárselo a otros? De verdad, necesito contárselo. Mi equipo ya guarda el secreto de valor, así que sé que puedo confiar en ellos. Ozpin suspiró al pensarlo. Como dije, si se lo cuentas, también los traerás a este mundo. Solo puedo decirte que elijan con cuidado. Esta información es muy peligrosa en las manos equivocadas. Lo tendré en cuenta, señor. Jaune no estaba seguro de decirles nada todavía, pero tendría que saberlo todo para juzgarlo. Entonces, ¿quién es Salem? Ozpin explicó lo básico. Que Salem era un ser inmortal, que ella era quien controlaba a los Grimm, y que él y la orden a la que pertenecían Glinda, Crow y otros habían estado librando una guerra en la sombra todo este tiempo. Que todos los directores de escuela formaban parte de este grupo, con otros agentes como Crow en el campo. Es mucho para asimilar, comentó Jaune. Lo estás tomando bastante bien, afirmó Crow. Recientemente aprendí que los extraterrestres eran reales, y también lo son los dioses. Esto es como un 7 sobre 10 comparado con algunos de ellos, suspiró Jaune. Ozpin se animó ante la mención de los dioses, tendría que preguntar sobre eso más tarde, cuando se acercaran al dispositivo que mantenía con vida a Amber. Aquí estamos, dijo Ozpin. Ella es Amber, una de las 4 doncellas. Espera, ¿como en los cuentos de hadas? Jaune recordaba aquella historia de niño. Un anciano que recibió la visita de 4 hermanas. Ozpin le sonrió. Como dije, muchos cuentos de hadas, mitos y leyendas tienen una fuente de verdad, señor Ark. Las doncellas tienen acceso a una magia única que se transmite de doncella a doncella al morir. Sin embargo, en este caso, creemos que Amber fue atacada por las fuerzas de Salem y ha estado en coma todo este tiempo. De alguna manera, y no estoy seguro de cómo, le arrebataron casi la mitad de sus poderes de doncella. Jaune dio un paso más cerca de la gran máquina. Había una chica un poco mayor que él en una cápsula de cristal, era bonita, de piel bronceada y cabello corto castaño, pero tenía una horrible cicatriz en su rostro, como un patrón de red de algún tipo. ¿Qué le pasó?, preguntó mirando su figura dormida. Sinceramente, no estamos seguros, declaró Ozpin. Es la primera vez que esto ocurre cuando los poderes fueron robados directamente. Normalmente, la última persona en la mente de una doncella obtiene sus poderes, pero esto fue diferente. Se pueden ver las cicatrices que le quedaron y algo la llevó al coma. Hemos intentado despertarla, pero ha estado dormida todo este tiempo. Llegué a ella, pero no a tiempo, dijo Crow recordando el día que la encontré en ese camino. Ahuyenté a quienes la atacaron, pero no pude verla bien. Estaba así cuando la encontré.
¿Crees que tu pequeño amigo extraterrestre pueda ayudarla? Es difícil decirlo, hay muy poca información, tendré que comunicarme con ella para averiguarlo. Dice que necesita conectarse para averiguarlo, les explicó Jaune. ¿No es inquietante tener a alguien viviendo así en tu cabeza? Preguntó Crow. Jaune se encogió de hombros. Cuesta acostumbrarse, pero en serio. Es bastante agradable después de un tiempo, como si nunca estuvieras solo. Glinda miró los controles y frunció el ceño. Este dispositivo la mantiene estable por ahora, pero su estado ha ido empeorando poco a poco. Si hacemos esto, tendremos que abrir la cápsula y solo tendrá un tiempo limitado antes de que su cuerpo se descomponga. Miró a Ozpin, preguntándose en silencio si era lo correcto. Esto podría terminar matando a Amber y entonces perderían los poderes de la doncella. Ozpin sabía que era una apuesta arriesgada, pero valía la pena. Demasiadas pequeñas cosas se alineaban. Otro ser alienígena como el que Salem tenía, solo que ahora en una de sus estudiantes, que podría curar a Amber. No era supersticioso, pero incluso él había visto suficiente en su vida para saber cuándo se estaba manipulando el destino. No tenía ni idea de qué destino era, pero el momento de todo era demasiado para ignorarlo. Era una encrucijada, lo presentía, como si lanzaran una moneda. ¿Saldría cara o cruz? ¿O sería ese raro momento en que una moneda cae de lado? Tenemos que intentarlo, asintió a Glinda, quien, vacilante, manejaba los controles. El cristal de la cápsula se abrió al tiempo que se oían sonidos de advertencia desde los controles. Está bien amigo, haz lo tuyo, dijo Jaune extendiendo los brazos mientras el simbionte se separaba de ellos y se unía a la joven. A través de Valor, Jaune podía sentir e incluso ver lo que sucedía en el cuerpo de la mujer. Sus células morían lentamente, aunque no estaba seguro de por qué. Podía sentir cómo Valor se adhería a las células y las reparaba a un ritmo que su mente no podía seguir. Podía ver cómo el simbionte engullía sus órganos mientras Valor se dedicaba a restaurarlos. Increíble, dijo Glinda mientras miraba las lecturas, mientras sus signos vitales aumentaban lentamente. Ozpin lo miró y por un momento sintió esperanza. Valor no estaba seguro de qué causaba el daño en su cuerpo. Al parecer, algo lo había estado atacando. Fue entonces cuando detectó algo que no debería haber estado en el cuerpo. Era una lesión negra en el órgano, como si algo hubiera estado llenando su hígado de toxinas. Sin embargo, en cuanto la tocó, sintió las huellas familiares de un Grimm. ¿Grimm? ¿Qué? Dijo Jaune sorprendido. ¿Qué pasa, chico? Preguntó Crow. ¿Tiene algún tipo de lesión en un órgano? No, espera, varios órganos. Valor dice que se sienten como un Grimm, explicó Jaune. Nuestras pruebas no revelaron nada, dijo Glinda. Ozpin lo pensó. Ciertos Grimm le habían dejado venenos en el cuerpo. Quizás Salem había estado experimentando con algo de nuevo y había encontrado algo más difícil de detectar. Crow había llegado antes de que terminara, así que las toxinas debían estar en un nivel inferior al que estaban diseñadas para contener. Si algo atacaba sus órganos, eso explicaría por qué sus signos vitales se habían ido desvaneciendo lentamente todo este tiempo. Solo estaban ralentizando el daño, no reparándolo. Debido a su debilidad, tuvieron muy poco tiempo para examinarla. Quizás si hubieran tenido más tiempo, habrían visto algo, pero no viviría lo suficiente fuera de la cápsula para hacerle un chequeo médico completo. Solo se pudieron hacer los análisis más básicos, como un análisis de sangre, en ese momento, y la cápsula no estaba diseñada con tecnologías de escaneo médico de alta precisión. ¿Ya le revisaste el cerebro? Ozpin esperaba que no estuviera allí, aunque, de ser así, eso podría explicar el coma. Está ahí, declaró Jaune a través de Valor. Dice que la está carcomiendo poco a poco, que intenta combatirlo y repararlo, pero el daño es muy grave. Ozpin suspiró y asintió. Por favor, haz lo que puedas para salvarla. Lo estamos intentando, es solo que, Jaune se cayó cuando Valor se conectó con su cerebro y de repente estaba en otro lugar. Jaune se encontró de repente en medio de la nada, en un camino de tierra en una zona de pastizales que no conocía. Salía el sol, y vio a una motociclista que se acercaba con una capucha que le cubría el rostro. ¿Qué demonios? Miró a su alrededor y retrocedió de un salto al ver a una persona familiar, negra y con tinta, a su lado. Valor. No me asustes así. Lo siento, al conectarme con su cerebro, descubrí que está atrapada en este momento, declaró Valor mientras la mujer a caballo se detenía ante un niño que lloraba en el camino. Creo que estos son sus últimos momentos. Entonces, ¿podemos ver qué le pasó?
Preguntó Jaune al ver a la mujer que era Amber ir a ayudar a la niña cuando, de repente, esta desapareció y fue atacada. ¿Podemos hacer algo? Jaune se abalanzó sobre un chico de pelo gris, pero lo atravesó. Estos son recuerdos, dijo Valor mientras observaba la pelea con naturalidad. Podía ver que Amber se defendía bien. Su arma era una especie de bastón con una joya. Sin embargo, no le gustaba todo el fuego que usaba. Jaune, ¿me oyes? La voz de Ozpin parecía venir de lejos, pero también de cerca. Era un poco extraño oírla así. ¿Profesor Ozpin? Gritó Jaune. Sí, Jaune, ¿qué pasa? Preguntó Ozpin. Estamos dentro de los recuerdos de Amber. Está atrapada en el momento de su ataque, explicó. No podemos hacer nada, solo observar. ¿Puedes decirnos qué pasó? ¿Quién la atacó? Preguntó Crow. No había visto a los atacantes con claridad, así que no tenía ni idea de quién lo había hecho. El único al que había podido ver bien había sido al que le robó la mitad de sus poderes, pero su rostro estaba distorsionado por las ondas de calor. Supuso que lo había hecho a propósito para ocultar su identidad. A los otros dos no los vio bien, ya que parecieron desaparecer antes de que pudiera verlos. 3 personas, 2 parecen de mi edad, un chico y una chica, y otra mujer está con ellos. Creo que es un poco mayor. La verdad es que era difícil saberlo con su aspecto juvenil. Quizás quieras describirlos más, dijo Valor mientras Amber estaba de rodillas mirando más de cerca el extraño guante que usaba la mujer que parecía su líder. Bien, veamos. La chica más joven tenía la piel más oscura, el pelo verde muy corto y los ojos rojizos. El chico es alto, tiene el pelo corto y gris, vaya. Tiene piernas cibernéticas. Puedo verlas después de que Amber le quemara parte de los pantalones. La última es la mujer de rojo con un guante blanco largo. Tiene el pelo oscuro y los ojos amarillos, ¿y qué es eso? Jaune retrocedió al ver una pequeña criatura Grimm salir del guante y atacar la cara de Amber. ¿Qué pasa? Preguntó Glinda rápidamente. Tiene una especie de Grimm saliendo del guante, la mujer de rojo, y ataca la cara de Amber con una especie de telaraña negra. Le duele. Los ojos de Amber brillan, pero también los de la mujer con el guante de Grimm. Afuera, los 3 adultos intercambiaron una mirada, cada uno cuestionándose en silencio sobre este acontecimiento. El brillo en sus ojos era un indicio de la activación de los poderes de la doncella. Nunca había oído hablar de algo así. Crow había estado por ahí, había visto y matado a todo tipo de Grimm, pero esto no parecía algo que hubiera visto antes, ni siquiera un rumor. No había visto bien con qué había estado atacando a la chica Amber, pero no sabía que algún Grimm estuviera involucrado en el proceso. Creo que Salem creó a este Grimm por una razón específica, declaró Ozpin, mirando el rostro asustado de Amber. Se había estado preguntando cómo lo había hecho, cómo la habían herido y cómo le habían arrebatado la mitad de sus poderes. No estaba seguro de cómo lo había hecho, pero estaba seguro de que Salem había encontrado la manera de que un Grimm robara esos poderes y se los transfiriera a otra persona. Tendría que pensar más profundamente en cómo lo hizo más tarde, pero al observar a Jaune y Valor y cómo trabajaban juntos y a la criatura que Salem comandaba, estaba comenzando a tener una idea de cómo pensaba ella en tal cosa. Debía estar experimentando con la criatura, pensó Ozpin, quien la conocía bien. Siempre fue curiosa, y me la imagino intentando comprenderla. Es imposible saber cuánto ha aprendido con ella. Detrás de todo esto, todo el escenario se repetía y la mente de la pobre chica estaba atrapada en un bucle, reviviendo siempre los últimos momentos una y otra vez. ¿Estás seguro de que no podemos hacer nada? Preguntó Jaune a Valor. Requeriría un vínculo más estrecho. Es solo superficial, pero al estar tan conectados, sentiríamos lo mismo que ella. Además, podría aumentar el estrés mental, y ya estoy intentando curarla. Valor observó cómo Amber era derrotada una vez más. Ver a esa pequeña criatura Grimm atacándola en la cara le haría rechinar los dientes si los tuviera en esa forma. Le recordaba demasiado a cómo funcionaban los corruptos. Su cuerpo era un desastre en el mundo real. Lo que fuera que ese Grimm hizo, la dejó hecha un desastre. Intentaba mantener todos sus órganos funcionando y reparándolos al mismo tiempo, sin mencionar todo el daño celular y nervioso. Sin el soporte vital, su cuerpo se estaba desmoronando rápidamente, e incluso así, no estaba seguro de poder sanarla por completo. Estaba seguro de poder salvarle la vida, pero su cuerpo estaría debilitado después de todo esto. Ella nunca volvería a ser la misma mujer que había sido, había recibido demasiado daño y él no estaba seguro de lo que le haría la falta de la mitad de su magia.
Ver a Amber gritar de dolor mientras la cosa la atacaba en la cara hizo que Jaune no pudiera quedarse sentado y observar. Tenemos que hacer algo, ¿puedes intentarlo? Valor sabía que Jaune no era de los que se quedan sentados mirando, y esa era una de las buenas cualidades que encontró en su anfitrión. Esto no va a ser agradable. Lo sé, pero tengo que intentarlo. Valor se desvaneció y, de repente, Jaune sintió un dolor cegador en el rostro al recordar el ataque. Gritó mientras se llevaba la mano a una herida que no existía, al igual que Amber. Con un ojo abierto, superó el dolor, aunque sentía que le desgarraban las entrañas. Sacó su espada y atacó a la mujer de rojo, que se desvaneció como la niebla. El recuerdo se desvaneció, pues esto no era lo que había sucedido. Este cambio hizo que el recuerdo / sueño se volviera inestable, pues los otros dos miembros se movían erráticamente. Era como si fueran personajes desorientados en un juego, ya que no tenían una acción clara que tomar. La propia Amber estaba fallando, por decirlo mejor, en la posición en la que se encontraba. En el suelo, a caballo, en posición de batalla durante el ataque. Oh, no, Jaune miró a su alrededor mientras el mundo mismo empezaba a desmoronarse. Quizás no fue buena idea después de todo. Amber estuvo allí, dando tumbos entre varios instantes, gritando, sorprendida, con dolor. Él no sabía qué hacer, así que extendió la mano y la abrazó en cuanto pudo. Su cuerpo se movía aún más rápido, cambiando una y otra vez. Está bien, Amber, se acabó, estás a salvo, te tengo, ahora estás a salvo. Le gritó con la esperanza de que pudiera oírlo. Tal vez pudiera, mientras las formas dejaban de cambiar lentamente, el mundo se oscureció al quedar solos ellos dos. Está bien, Amber, ya está bien, le dijo con dulzura, esperando que su voz la calmara. Al final, solo quedó una versión de ella que permaneció inmóvil. No supo cuánto tiempo, pero al final se movió ligeramente. ¿A salvo? Su voz sonó hueca y él sintió una sensación de confusión. Sí, ahora estás a salvo. Estás con el procesador Ozpin y los demás. Ahora todo va a estar bien. Ozpin, repitió mientras él sentía una sensación de anhelo y deseaba poder verlo. Parpadeó al darse cuenta de que estaba sintiendo sus emociones. Debía ser la conexión. Sí, solo estás dormida ahora, puedes despertar pronto y todo estará bien. Duerme, sí, me siento tan cansada. Ella empezaba a despertarse, él sentía que su mente se recuperaba lentamente. Levantó la vista hacia el rostro desconocido y, sin embargo, era como si lo conociera, podía sentir una conexión con esa persona y con alguien más, alguien a quien no podía ver, pero que podía sentir. ¿Quién eres? Jaune Ark y yo estamos aquí con mi amigo Valor. Hola. Amber sintió las palabras más que oírlas. Era extraño, pero extrañamente reconfortante. Sintió a este Jaune abrazándola, y tuvo que admitir que se sentía bien, cálido y seguro. Quería preguntarle algo más, pero fue entonces cuando el dolor reapareció. ¿Qué pasa? Preguntó Glinda al ver a Amber sufrir lo que parecía una convulsión. Su cuerpo ha soportado demasiada tensión. Ozpin tuvo muchas vidas y, afortunadamente, algunas de ellas recibieron formación médica. Si bien no había ejercido en décadas, muchos de sus conocimientos, aunque obsoletos, seguían ahí. Al observar las lecturas, vio el tren que Jaune estaba bajo mientras corría hacia el joven. Jaune, el cuerpo de Amber está fallando. ¿Puede Valor hacer más? Preguntó. Está intentándolo. Jaune sudaba mientras el intenso dolor lo invadía. Crow ya estaba al lado del chico, ayudándolo a mantenerse en pie mientras las piernas de Jaune estaban a punto de agotarse. Jaune, hay mucho daño aquí, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero podría ser demasiado tarde. No podemos rendirnos, gimió Jaune. Estaba en ese lugar oscuro, abrazando a una Amber que gritaba. Podía sentir su dolor, su miedo a la muerte, su deseo de vivir. Sintió el escozor en los ojos mientras se le formaban las lágrimas. Se sentía tan débil en ese momento. Quería hacer lo que fuera para ayudarla, podría dar lo que fuera. De repente, en ese momento de desesperación, la oscuridad se iluminó. Jaune miró y vio que brillaba mientras el resplandor penetraba en Amber, mientras su dolor parecía disminuir. Desde fuera, verían cómo el aura de Jaune se encendía mientras la energía blanca fluía a través del simbionte hacia Amber. ¿Qué es esto? Valor podía sentir esta nueva energía fluyendo por su cuerpo hacia la chica. Espera, ¿está usando el aura de la chica? Sí, espera, quizá pueda usar esto. La energía era como el aura de Jaune, pero diferente, una forma más pura y más intensa del poder. Valor tomó parte de ella y envió esta nueva energía, concentrándola en las zonas más dañadas.
El simbionte pudo ver que todo el daño se estaba reparando a un ritmo mucho más rápido. El daño se estaba reparando gracias a él y a Jaune, trabajando juntos como uno solo. Los adultos observaron cómo el simbionte cubría a la niña, a medida que sus signos vitales se fortalecían. Jaune tenía los ojos cerrados y ya no les respondía, mientras Crow mantenía al niño de pie todo el tiempo, preguntándose qué estaba presenciando. Entonces, el brillo se desvaneció mientras el simbionte se alejaba lentamente de la chica. Su rostro aún reflejaba miedo, pero las arrugas de miedo eran menos visibles ahora. Eran solo finas líneas en su rostro mientras el Clintar se fusionaba de nuevo con Jaune. El chico gimió cuando Crow lo depositó suavemente en el suelo. Eso, fue duro, gimió Jaune. Ahora tengo un dolor de cabeza terrible. Tú y yo también, pero creo que lo logramos, compañero. Jaune levantó la vista con cansancio y vio que Amber se movía mientras gemía y abría los ojos de golpe. ¿Amber? Preguntó Ozpin, comprobando que estuviera bien. ¿Ozpin? Preguntó débilmente, sintiéndose tan débil, como si le hubieran chupado toda la fuerza. Tuve un sueño. Ozpin le acarició suavemente la coronilla como un padre a un niño pequeño que tiene una pesadilla. Lo sé, pero el sueño ya terminó. Amber suspiró y asintió antes de inclinar la cabeza. Ozpin miró a Glinda, quien ahora estaba revisando las lecturas. Ella respiró aliviada. Solo está durmiendo, duerme con normalidad. Ozpin estaba agradecido de escuchar eso. No es la única, sonrió Crow al ver que Jaune también se desmayaba. Algo me dice que tienes una oferta especial, Oz. Más de lo que crees, le sonrió Ozpin con orgullo al joven. Llévalo a la enfermería, deberíamos comprobar si está bien. Crow asintió mientras levantaba fácilmente al niño sobre su hombro y se dirigía al ascensor. Glinda se acercó a la cápsula donde estaba la niña dormida. De verdad pensé que la perderíamos ahí. Yo también, asintió Ozpin con gravedad y miró a la joven dormida. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, siento que hoy ganamos. Muchas veces la mayoría de los días parecían un empate, o incluso una derrota, pero hoy no, hoy se sintió como una verdadera victoria por una vez. Más tarde, Jaune se despertó con un techo desconocido mientras parpadeaba para despejarse los ojos. ¿Dónde estamos? Centro médico, habitación privada, dijo Crow desde su asiento. Los médicos dijeron que solo estabas agotada, así que te he estado observando mientras Glinda y Oz llevan a Amber a su habitación privada, al lado. ¿Cómo está? Preguntó Jaune, intentando levantarse con dificultad, pero Crow lo ayudó a sentarse. Bueno, está muchísimo mejor gracias a ti y a tu compañero extraterrestre, explicó. Los médicos todavía la están examinando. Al parecer, está muy débil. No me sorprende que incluso reparando todo ese daño quede mucho tejido cicatricial por todo el interior de su cuerpo. Dice que quedan muchas cicatrices internas. ¿De acuerdo? Se lo diré a los médicos. Crow volvió a sentarse. Lo hiciste bien hoy, chico. No pude salvarla, solo llegué para evitar que muriera, pero hoy salvaste una vida, deberías estar orgulloso de ello. Jaune sintió una gran satisfacción. Era la primera vez que sentía que realmente había salvado a alguien. Fue maravilloso saber que él y Valor lograron marcar la diferencia. Toda su vida quiso ser un héroe, alguien que ayudara a los demás, y hoy, sintió que lo había logrado. La puerta se abrió cuando la cabeza de Pirra apareció. Disculpe, nos dijeron que Jaune está aquí. Aquí mismo. Jaune saludó. Los miembros de su equipo entraron rápidamente, seguidos por el equipo Ruby, y antes de que alguien pudiera decir algo, Ruby gritó felizmente. Tío Crow. Ruby se abalanzó sobre su tío en un instante. ¿Qué haces aquí? Esa es mi línea, mocosa, sonrió al ver a sus sobrinas allí. Jaune es nuestro amigo, le dijo Jan mirándolo. ¿Qué pasó? Solo nos dijeron que te desmayaste. Jaune no tenía idea de cómo explicarlo, afortunadamente parecía que Crow aún estaba procesando que aparentemente era el tío de Ruby y Jan, habló. Parece que el chico se ha estado esforzando demasiado, le dio Crow una palmada en el hombro. El viejo Ozpin lo llamó para hablar con él personalmente y el chico simplemente se desmayó. Tienes que aprender a relajarte, chico. Si te exiges demasiado, puede ser perjudicial. Para Crow, mentir a veces era tan sencillo como respirar. Solo había que hacerlo parecer creíble y que pareciera que lo creías. Era una habilidad que aprovechaba al máximo en el tipo de trabajo que a veces hacía. Jaune, ¿estás bien? Pirra se acercó corriendo al oír eso. Sabía lo mucho que Jaune se esforzaba, pero siempre había pensado que Valor podría aliviar la tensión. ¿Se habría equivocado?
Está bien, sé que te gusta exigirte demasiado, Jaune, pero necesitas aprender a tomártelo con calma de vez en cuando, dijo Jan cruzándose de brazos, pero con expresión preocupada. Tiene razón, asintió Weiss, con las manos en las caderas. Si bien esforzarse mucho es admirable, esforzarse hasta el agotamiento no lo es. Necesitas tomarte un tiempo para relajarte. No podría haberlo dicho mejor, asintió Jan. Creo que podemos encargarnos de que se relaje. Pirra, Weiss y Jan intercambiaron miradas de complicidad mientras Jaune presentía de repente que conspiraban para asegurar su tranquilidad. Se preguntó cómo se le ocurrió a Crow esa mentira en ese instante. ¿Lo había planeado con Ozpin mientras estaba inconsciente o se le ocurrió por su cuenta? Crow parpadeó al ver esto. ¿Qué estaba pasando? Si no lo supiera, juraba que esas chicas estaban más preocupadas por él, con algo más que una simple amistad. Mirando a Jan, nunca la había visto tan preocupada, excepto cuando Ruby estaba involucrada. Algo está pasando aquí, dijo, mirando a su sobrina menor, que aún lo sujetaba. Creo que es hora de llegar al fondo del asunto y, por suerte, sé lo que se necesita para sobornar a Ruby y obtener información privilegiada sobre su hermana. Entonces, ¿qué haces en la habitación de Jaune, tío Crow? Le preguntó Ruby con inocencia. Ah, sí, ¿por qué está aquí? Comentó Nora mientras todos miraban al viejo cazador. ¿Y cómo supiste lo que le pasó a Jaune? Preguntó Blake, curioso. Tranquilo, estaba reportándome en la oficina de Ozpin cuando apareció el chico, dijo Crow encogiéndose de hombros. Estaba terminando antes de venir a ver a mi amigo cuando el chico empezó a perder el equilibrio y se desplomó. Logré atraparlo al caer, así que lo traje hasta aquí. Mentir era como cualquier habilidad para Crow, también ayuda cuando pones una pequeña pizca de verdad mezclada con las mentiras. Entonces, vine a ver cómo estaba el niño al salir de visitar a mi amigo. También quería tomar algo en un rincón apartado, sacó su flash y lo agitó. ¿En serio? Preguntó Blake. Lo creo, suspiró Jan sabiendo lo mucho que le gustaba beber a su tío. Oye, solo intento no beber cerca de todos ustedes, chicos impresionables, en los pasillos, sonrió Crow. Entonces, ¿cómo está tu amiga? Preguntó Ruby con inocencia. De hecho, está mucho mejor ahora, pequeña, le revolvió el pelo mientras ella lo soltaba para apartarle las manos de forma cómica. Pero te dejo con eso, sé que todos quieren ver cómo está tu amiga. Crow los dejó, pero no sin antes observar cómo se reunían a su alrededor para asegurarse de que estuviera bien. Era agradable ver que el niño tenía un buen grupo de apoyo. Le recordaba sus viejos tiempos en Beacon. También observó a Jan con atención. Sí, algo pasaba allí, lo notaba. Conocía a esa niña desde que nació. Estaba nerviosa, jugueteando con su cabello. No estaba seguro de la chica Schne, pero al menos parecía menos fría que su hermana mayor. Sabía quién era la compañera de Ruby, y cuando supo que era la hermana pequeña de Winter, se rió mucho de la situación. La pelirroja le resultaba familiar, pero era evidente que estaba muy preocupada por el chico rubio. No sé si saludarte, muchacho, o sentir lástima por ti, pensó con una sonrisa mientras se despedía. Capítulo 33. Círculo interno. Jaune estaba sentado en la oficina del director. Tras recibir el visto bueno del médico, le pidieron que se presentara antes de regresar a los dormitorios. Jaune tuvo que admitir que era mucho menos intimidante estar allí sin pensar que estaba en problemas. Estaban Ozpin y Glinda, por supuesto, y al parecer, también estaba Crow, el tío de Jan y Ruby. Primero que nada, quería disculparme por el maltrato en la bóveda, dijo Ozpin con sinceridad. En ese momento, con la información tan limitada, era su única opción. Aunque no fue agradable, lo entendemos, dijo Jaune por sí mismo y por valor. Pensaste que era el otro chico con el que estaba vinculado. Aunque lamento lo que hice, agradezco su comprensión, asintió Ozpin. También quería agradecerles a ambos por lo que hicieron para ayudar a Amber. Estamos contentos de que esté bien, asintió Jaune. Todavía le llevará tiempo recuperarse físicamente, declaró Glinda, mirando su tableta sobre su estado de salud. Y parece que no será posible una recuperación completa. Al menos sigue viva. De hecho, te agradezco mucho por eso, declaró Ozpin. Otra razón por la que estás aquí es que querías formar parte de este círculo interno, así que quería darte la bienvenida formal al grupo. Sin embargo, debes saber que, como estudiante, tu propósito principal sigue siendo serlo. Si te necesitan, te llamaré, pero ante todo quiero que termines tu formación aquí. Entonces, somos un miembro junior, suena así, pero es lo esperado. Acabamos de incorporarnos, ¿no?
Está bien, Jaune sabía que prefería ser estudiante primero, pero supuso que su vida se complicaría mucho después de graduarse al ver a Crow. El hombre captó su mirada y asintió levemente. Sabía exactamente por lo que estaba pasando este chico después de que le ofrecieran unirse a la pequeña misión de Ozpin para salvar el mundo. También espero que no esperes ningún trato preferencial más allá de ayudarte a guardar el secreto de Valor, afirmó Glinda en tono serio, quería asegurarse de que no hubiera ilusiones al respecto. Tomado nota, señora, afirmó rápidamente Jaune. Glinda asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Lo último que necesitamos ahora es tu ayuda para identificar a los atacantes de Amber. Ozpin se recostó. Está descansando, pero necesitamos poder identificarlos visualmente. Oh, creo que tengo algo que podría funcionar en serio. ¿Te refieres a conectar con ellos y mostrarles los recuerdos? Estaba pensando en algo un poco más fácil para fotografiar, todavía no he tenido la oportunidad de usar realmente esta habilidad. Espera, ¿qué habilidad? Señor Ark, preguntó Glinda al ver la expresión de su rostro. Lo siento, Valor dijo que tenía algo en mente, pero no estoy seguro de qué, dijo Jaune antes de que su simbionte cubriera su cuerpo de repente. Se sentía un poco diferente de lo normal. Podía sentirlo deslizarse, pero también tomar formas. No supo qué estaba pasando hasta que Valor terminó. ¿Señor Ark? Preguntó Ozpin con las cejas levantadas. ¿Qué? Preguntó Jaune al ver las miradas de sorpresa. ¿Qué pasa? Miró hacia abajo y de repente se dio cuenta que ya no era él mismo, tenía la piel oscura y un cuerpo muy femenino, de hecho estaba mirando hacia abajo y veía su escote expuesto. ¿Qué? Gritó con un tono agudo que casi coincidía con su nuevo cuerpo mientras observaba su nueva forma. ¿Tada, qué hiciste? Preguntó Jaune. ¿Ya soy una chica? No te preocupes, solo soy yo cubriéndote y tomando la forma de uno de los atacantes, sigues siendo el mismo, estás debajo de mí. Se sintió un poco mejor al observarse. Esto es tan raro que ni siquiera sabía que podía hacer esto. ¿No lo hiciste? Ozpin se sobrepuso a la sorpresa al oír la voz de Jaune saliendo de una chica alta, de piel oscura y cabello verde. No es una copia perfecta, la voz de Valor provenía del cuerpo. Jaune es más alto que la chica y no puedo hacerlo más pequeño, no sin comprimirlo. No me gusta el sonido de la compresión, no me comprimas, respondió rápidamente la voz de Jaune desde el cuerpo de Emerald. Entonces, ¿solo se pueden fabricar objetos con la misma masa? Preguntó Ozpin intrigado. Principalmente, puedo agrandarlo dentro del traje, ya que puedo expandirme. Es bastante fácil. El cuerpo del huésped determina cuán pequeño puedo llegar a ser. Además, con esto se pueden obtener imágenes de los atacantes. Solo necesitaríamos los retratos de la cabeza, pensó Glinda en voz alta, ya que la escala estaría desfasada. Con un solo retrato de la cabeza no se podría saber qué tan grande era la persona. Fue en ese momento que Crow ya no pudo contener la risa. Juro que ha sido un día infernal, chico. ¿Se siente como un cuerpo de verdad? Supongo que sí. Bajó la mirada mientras se sentía un poco mejor y luego se ajustó el nuevo pecho. Aunque se siente un poco pesado por delante. Oh, vaya, ¿así es como se sienten los pechos reales? Pensó de repente. Señor Ark, aunque eso es un criminal, por favor, tenga cuidado con sus manos, le dijo Glinda con severidad. No estaba segura de lo inapropiado que fuera tocarse, pero ese era el cuerpo de otra mujer. Jaune se dio cuenta de repente de lo que hacía y retiró las manos. Sí, señora. ¿Sabes? Esto podría tener potencial, dijo Crow. Ahora sí que puedes ponerte en la piel de una mujer. Esto ya es bastante raro, Jaune lo miró fijamente. Oye, yo no me quejaría. Crow se encogió de hombros. ¿No te quejarías si de repente fueras mujer? Preguntó Glinda. Crow se encogió de hombros. Probablemente iría al espejo más cercano y me miraría desnudo en cuanto pudiera. Glinda hizo un sonido de disgusto mientras se pellizcaba el puente de la nariz, no debería haber preguntado. Jaune odiaba admitirlo, pero el pensamiento se le quedó grabado en la mente antes de que pudiera deshacerlo. ¿Podemos terminar con esto de una vez? Bien, Glinda sacó su pergamino mientras fotografiaba al peliverde. Valor se transformó en el chico canoso y, finalmente, en la mujer del vestido rojo. Al terminar, Jaune agradeció estar de vuelta en su cuerpo. Era una sensación muy extraña y no creía que quisiera volver a experimentarla. Ese truco te será útil en misiones de infiltración, sonrió Crow. Qué lástima que no puedas usar voces. Puedo, simplemente no le vi el sentido, de hecho dijo que podía hacerlo, ofreció Jaune.
Vaya, parece que tendremos un agente increíble en el futuro, Oz. Crow miró al director. Sí, pero espero que eso no sea hasta dentro de años. Primero creo que deberías descansar un poco, ya que se hace tarde, dijo Ozpin. Y, señor Ark, por favor, tómate unos días para descansar si lo necesitas. Jaune se dio cuenta de que el sol se había puesto y que debía regresar. Sí, profesor. Ozpin vio al joven irse y se sintió un poco mejor. Amber había vuelto y podrían tener al agente perfecto para el futuro. Quería que Jaune al menos intentara experimentar una vida normal aquí en Beacon, bueno, lo más normal posible, antes de su vida como cazador, pero no podía evitar sentir que se avecinaba una tormenta. Digamos que era una corazonada, pero desde el ataque de Amber, Ozpin tenía una sensación de inquietud. Salem tramaba algo, lo presentía en el aire, pero cada vez que lo agarraba, era como intentar atrapar humo. ¿Deberíamos enviar estas imágenes?, preguntó Glinda. Ozpin lo pensó. Si los desenmascaraban, todas las agencias de la ley y cazadores estarían alerta, pero entonces probablemente se adentrarían aún más en la clandestinidad. No habían encontrado nada sobre ellos hasta que Jaune se conectó con Amber. Creo que deberíamos guardar esta información en secreto, pensó Ozpin. Les informaremos a los demás directores para que estén atentos. Podrían toparse con ellos, o las otras doncellas también podrían ser objetivos. Atlas tenía a los suyos bajo vigilancia, ya que la mujer era mayor y sufría demencia. Uno estaba desaparecido, pero el último estaba en Shade. Necesitaban que se les informara que habían identificado a los atacantes de Amber, de qué eran capaces y de quiénes debían cuidarse. Considerando la hora, tendría que programar una reunión con todos los directores. Sin embargo, Jaune se estaba preparando para una noche de sueño decente, había sido un gran día y todavía se sentía agotado después de lo que sucedió con Amber. Nos costó mucho, tal vez esta noche nos saltemos el entrenamiento mental, por mí está bien. Jaune salió del ascensor y se dirigió a los dormitorios de primer año. Abrió la puerta de su habitación y de repente vio no solo a su equipo, sino también al equipo Ruby. Hola. Hola Jaune, dijo Ruby, que estaba sentada en una de las sillas, y se levantó de un salto. ¿Te sientes mejor? Sí, el profesor Ozpin solo quería asegurarse de que me tomara unos días con calma. Explicó que recordar lo último que le habían dicho sería la excusa perfecta. Bien, porque hemos estado hablando y necesitas descansar, le dijo Jan. Así que no hagas ejercicio ni entrenes por la mañana por un rato. Sí, nos preocupa un poco que hayas intentado esforzarte demasiado, asintió Pirra. Tengo algunas recetas de bebidas saludables que quizás quieras probar, dijo Ren. Son buenas para reponer electrolitos y mejorar la salud. Detrás de Ren, Nora cruzaba los brazos y sacudía la cabeza con fuerza, advirtiéndole. Había probado muchas de las bebidas saludables de Ren a lo largo de los años, cuando él se aficionó a ellas, y todas le sabían fatal. No sé qué hacer mientras descanso, dijo Jaune. Me refiero a parte de las tareas escolares. ¿Podrías leer?, ofreció Blake ya que era su pasatiempo favorito. Sí, podemos ver qué cómics nuevos hay, sonrió Ruby. No es exactamente lo que quería decir, suspiró Blake. Aunque no tenía una opinión clara sobre los cómics, prefería los libros de verdad sin dibujos. Creo que algunos de nosotros hemos aportado algunas ideas, afirmó Weiss mirando principalmente a Pirra y Jan. Jan asintió. Sí, tengo algunas ideas para que se relaje. La rubia luchadora sonrió con sorna, pues llevaba un rato dándole vueltas a algo. Pirra no estaba tan segura. Antes, la mayor parte de su tiempo libre lo había dedicado a entrenar y a su fama. Le preocupaba un poco que tanto Jan como Weiss hubieran ideado maneras originales de relajarse con Jaune. Me alegra que todos se interesen tanto, sonrió Jaune con calidez. ¿Por qué no lo estaríamos?, preguntó Ren. Eres nuestro líder, dijo Nora alegremente. Mi compañero, afirmó Pirra. Nuestro amigo, dijo Ruby mientras el equipo Ruby asentía, aunque siendo dos de ellos, querían decir algo más pero no tenían el coraje de decirlo todavía. Es agradable tener un grupo como este, afirmó Valor mientras podía sentir las cálidas emociones que venían de Jaune. Sí, lo es. Jaune tenía amigos antes, pero con la gente que lo rodeaba ahora, bueno, se sentía muy cercano a todos ellos. Más tarde, Amber despertó con el sol en la cara mientras parpadeaba y abría los ojos. Miró a su alrededor y se vio en una especie de sala médica. Gimió al sentir su cuerpo como si hubiera estado en una zona de guerra.
Con piernas temblorosas, logró llegar al baño y, tras orinar tras una eternidad, se miró en el espejo después de lavarse las manos. Se quedó mirando su imagen en el espejo mientras su mano trazaba suavemente las arrugas de su rostro. Aunque no sabía qué tan grave había sido la herida ni que su rostro solía tener cicatrices más graves, aún tenía arrugas. Bajo el ojo izquierdo era lo peor. Iba a recibir miradas, y no las que solía recibir, eso seguro. Si pudieras ver más allá de las cicatrices, seguía siendo bonita, pero sabía que la gente las vería primero. Suspiró, recorriéndolas con la mirada. Al menos estaba viva, podía consolarse con eso, pero aún se sentía débil. Su cuerpo se sentía mucho más débil ahora, y no solo eso, sino también sus poderes. Aún podía sentir sus poderes de doncella, pero se sentían como si alguien la hubiera cortado por la mitad. Se sentía incompleta, como si hubiera un vacío dentro de ella. Empezó a recordar el ataque, a aquella mujer de rojo con ojos amarillos, y el guante que le había puesto. Sintió a aquella pequeña criatura de Grimm como si la desgarrara por dentro. Cerró los ojos y apartó la mirada, intentando acallar el recuerdo. No quería pensar en eso, no ahora. Al ver una taza, la llenó de agua y bebió un buen trago mientras volvía a la cama arrastrando los pies. Me alegro de verte despierta, la voz de Glinda casi hizo saltar a la niña. Ay, Glinda, no me había dado cuenta de que estabas aquí, dijo Amber, dándose cuenta de que su voz era un poco ronca, y se aclaró al oírse mejor. ¿Qué pasó exactamente? Sé que me atacaron y me siento tan diferente. Glinda la miró con tristeza mientras se sentaba en la cama y acariciaba el espacio junto a ella. Amber se sentó, pues su cuerpo se lo agradecía. Sí, fuiste atacado por la gente de Salem. Vamos a difundir la noticia, ya que ahora tenemos sus imágenes. Estabas a punto de morir cuando Crow te atrapó, y pasaste casi el último año en coma mientras intentábamos mantenerte con vida, continuó Glinda. Un año entero, Amber presentía que esa era una de las razones por las que se sentía tan débil, pero sentía algo más. Mi cuerpo y mis poderes, Glinda asintió. El de rojo que conocemos tomó parte de tus habilidades de doncella y, en el proceso, te causó graves daños en el cuerpo. Tus órganos estaban fallando y tienes daño celular y nervioso. Me parece bien, suspiró Amber. Nunca antes lo había sentido tan débil. Recuerdo algo, estar en un ataúd de metal o algo así. Ese era el dispositivo que te mantenía estable, le decía Glinda cuando se sentía mejor. En el peor de los casos, también estaba diseñado para transferir lo que le quedaba de poderes a otro usuario. Al menos esa es la teoría. No tenía ni idea de si era posible, y esa era una de las razones por las que aún no lo habían usado. Era su último recurso. Había un chico de pelo amarillo y griega. Algo más, algo, le costó encontrar la manera de describirlo. Algo viejo, y no estoy segura de que fuera humano. Se había sentido tan viejo en su mente, como algo antiguo, y la sensación era diferente a todo lo que había sentido antes. Serían Jauneark y Valor, explicó Glinda. Los conocerás con el tiempo. Gracias a ellos te salvaron la vida y te curaron hasta este punto. Espero poder agradecerles entonces. Lo harás, el profesor le tomó suavemente una mano. Solo estamos esperando a que recuperes un poco más de fuerza y él va a descansar un poco. Fue un proceso bastante intenso para ellos. Amber asintió con la cabeza sintiéndose ya cansada. Sí, un descanso suena bien, siento que se necesita mucho esfuerzo para moverse. Estuviste inmóvil mucho tiempo, le explicó Glinda. Te estamos poniendo en marcha un programa de fisioterapia para que te recuperes. Parece que me espera un largo camino de recuperación, se miró la mano y la apretó. Le costó un poco de esfuerzo. Aún así, al menos estoy viva. Glinda le dio una palmadita en la mano antes de levantarse y dejó un pergamino junto a la mesa. Te dejo esto para que te pongas al día con lo que te has estado perdiendo y descanses. Ozpin seguramente te visitará mañana por la mañana antes de clases para ver cómo estás. Ámbar sonrió suavemente. ¿Qué tan preocupado estaba? Mucho, pero ya lo conoces, siempre intentando cargar con el mundo a cuestas con una sonrisa y ocultando su incomodidad a todo el mundo. Glinda suspiró, negando con la cabeza. Ozpin siempre se mostraba amigable, e incluso distante a veces. Pero lo conocía lo suficiente a lo largo de los años como para ver que su máscara era para tranquilizar a los demás. No le gustaba preocupar a los demás si podía evitarlo, intentaba protegerlos de conocimientos que, según él, solo agobiarían sus almas y, en silencio, intentaba llevar esa carga solo sobre sus espaldas. Quizás porque al final estaba solo, muriendo y renaciendo constantemente, sobreviviría a todos los que conocía excepto a Salem.
La única persona constante en su vida era su mayor enemigo. Todos los demás eran pasajeros. Amber asintió mientras se deslizaba de nuevo sobre su cama. Iba a ser una larga recuperación. Tenía curiosidad por estos dos individuos que la habían salvado y se preguntaba qué tipo de personas eran. De regreso en su oficina, Ozpin estaba sentado en su escritorio esperando la respuesta de todos los directores. Había enviado una solicitud de reunión de emergencia mientras grandes pantallas comenzaban a aparecer frente a su escritorio. Primero fue el general Ironwood, puntual como siempre y el miembro más reciente de este círculo íntimo. Había habido cierta disidencia, mucha por parte de Crow, pero como director y líder tanto de la Academia Atlas como del ejército, Ozpin sintió que debía ser contratado, no solo para negarle a Salem la oportunidad de tentarlo, sino también porque podrían necesitar sus recursos y poder de su lado. El hombre era el mejor ejemplo de la vida militar. Su uniforme estaba impecable, al igual que su porte y apariencia. A continuación llegó el director de Shade, el profesor Theodore, con aspecto algo rudo, pues era temprano para él. Seguramente se había despertado hacía poco. El hombre de piel bronceada y aspecto juvenil sostenía una taza de café caliente mientras saludaba a todos. Aunque joven, era muy cauteloso. Ozpin recordaba sus juegos de pecho con el joven. Se esmeraba en sus jugadas y siempre tomaba medidas con estrategias metódicas y de larga duración. El último fue Leonardo Lioneard, el fauno, a cargo de la Academia Aven. Parecía cansado, probablemente por ser el último en levantarse. Su cabello canoso y espeso y su barba estaban un poco despeinados. Ozpin supuso que se había echado una siesta antes de la reunión, dado lo tarde que podría ser para él. Gracias a todos por venir, dijo Ozpin. No llamaría si no fuera importante, dijo Theodore. En efecto, asintió Ozpin. Hemos identificado a quienes atacaron a Amber. ¿Qué? Ironwood había recibido información sobre las doncellas cuando asumió el cargo, y mientras Atlas tenía una, se enteró del ataque a Amber. ¿Sé cómo se hizo esto exactamente? Preguntó Leo. Un nuevo miembro de nuestro círculo interno tiene una habilidad única, digamos. Ozpin iba a contenerse un poco. Quería que Jaune tuviera una vida plena aquí en Beacon, pero si los demás directores sabían de él y su simbionte, las cosas podrían complicarse. Ya sabía que Ironwood lo quería para su programa de especialistas o para operaciones, dados sus talentos únicos. Aunque tendría que hacerle algunas preguntas después de todo esto. ¿Ah, sí? ¿Quién es esta persona? Preguntó Theodore con una ceja levantada y tomando un trago con genuino interés. Prefiero que guarden el secreto al menos por ahora, explicó Ozpin. Verás, todavía son jóvenes y, debido a circunstancias atenuantes, acaban de unirse. Quería que se acostumbraran antes de empezar a enviarlo a misiones. Es sensato, asintió Theodore. Me parece un desperdicio. Ironwood se cruzó de brazos, claramente no contento con que lo mantuvieran en la oscuridad mientras Leo estaba un poco callado sobre el tema. Ozpin se encogió de hombros mentalmente mientras usaba su pergamino para enviarles las imágenes que habían tomado antes. Estos tres son los que la atacaron. Deberíamos buscarlos discretamente. Envíen las imágenes a nuestros cazadores y cazadoras y demás recursos. Ironwood miró la hora. También puedo registrarlos en el sistema de seguridad Atlas CCT. Si aparecen en cualquier lugar de mi reino, los marcaré de inmediato y enviaré a los Aceops a encargarse de ellos. Debe ser agradable vivir en un lugar donde se pueden observar los movimientos de todos, solía decir Theodore criticando la forma en que James manejaba las cosas en Atlas. Sí, en realidad lo es, respondió James. Caballeros, dijo Ozpin con un tono ligeramente admonitorio. A veces, sentía la edad que tenía cuando incluso los adultos empezaban a criticarse entre sí como si fueran sus propios alumnos. Por favor, estamos todos del mismo lado. Leo miró las imágenes con preocupación disimulada. Sabía exactamente quiénes eran esos tres, principalmente porque había tenido que lidiar con ellos y algunos otros. Salem lo había atacado años atrás y se había visto obligado a trabajar para ella. Siempre se decía a sí mismo que era para proteger a Aven, para proteger a sus estudiantes, pero en el fondo sabía que era porque era un cobarde. Sabía que tendría que contarle a Salem lo sucedido, que sus tres sirvientes estaban comprometidos y que ahora los estarían buscando. Podrían operar en su territorio, al menos si se mantenían en silencio, pero no podía ocultarle su información a ningún cazador o cazadora de los otros reinos. Ella no iba a estar contenta, y cuando Salem no estaba contento, se ponía violenta. ¿Cómo está Amber? Preguntó Leo, esperando recibir alguna buena noticia.
Dijiste que consiguieron estas imágenes, pero aunque no dijiste cómo, ¿tuviste que despertar a Amber para esto? Ozpin sonrió y dijo, esa es otra buena noticia. Amber está despierta y se está recuperando. Oh, qué buena noticia, asintió Theodore con aprobación. ¿Cómo está? Ozpin respiró hondo. Se está recuperando, pero los efectos del ataque serán duraderos. Me temo que nunca recuperará toda su fuerza, incluso si recupera parte de sus poderes de doncella. Es una pena perder un activo tan importante como ella, afirmó Ironwood sin rodeos. Ozpin pareció un poco molesto por cómo lo dijo. Es una persona, James, no solo un activo, y ha pasado por mucho. También fue una de nuestras agentes más poderosas contra Salem y sus fuerzas, declaró Ironwood. Eso significa que 2 doncellas están inactivas, falta un poder y solo tenemos el de Shade. Debo admitir que esta evaluación es correcta, suspiró Theodore. Solo podemos esperar que Amber recupere la fuerza suficiente con el tiempo. ¿Cómo está la doncella de invierno, Ironwood? Actualmente, su mente sigue igual, explicó James. Tengo a alguien de apoyo, pero los médicos dijeron que podría tardar un año o más en fallecer por causas naturales. Bueno, no es como si pudieras simplemente matar a la mujer, dijo Leo encogiéndose de hombros. En cualquier caso, Ozpin no quería entrar en ese tema. Matar a una doncella para obtener sus poderes, ya que no podían actuar en combate, era algo que había visto hacer varias veces en el pasado, y no quería que esa práctica volviera. Esto es todo lo que tengo. Theodore asintió. De acuerdo, empezaré por mi cuenta a difundir esta información discretamente. Yo también tengo que irme rápido, dijo Leo. Ambas pantallas se apagaron, pero Ozpin habló antes de que Ironwood pudiera irse. James, un momento, dijo Ozpin. ¿Sí? Tengo que preguntarte, ¿encontraste algo en ese asteroide que enviamos a Atlas? Le preguntó. Ironwood se quedó paralizado un instante, preguntándose si habría alguna filtración entre su gente y si Ozpin habría oído hablar del proyecto Noir. No lo creía, pero con Ozpin nunca se podía estar seguro de qué clase de carta se guardaba. Sabía que esta era una revelación importante sobre la criatura encontrada, pero también era un secreto del reino de Atlas. ¿He encontrado algo? Repitió Ironwood con la esperanza de obtener alguna pista o ganar tiempo. Ozpin llevaba mucho más tiempo jugando a estos juegos que James, así que podía intuir que algo pasaba. También sabía que James no revelaría nada que no necesitara, a menos que hubiera una buena razón para ello. Con un suspiro, evaluó rápidamente sus opciones. Aunque no puedo profundizar en ello, ya que prometí guardar silencio por ahora, debes saber que había algo dentro. Ozpin observó con atención, pues pudo ver la reacción de Ironwood. El hombre intentó disimularlo, pero había detalles sutiles. Tensaba ciertos músculos faciales, evitaba mirarte. Había muchas pequeñas señales sutiles, pero esto no era una ciencia exacta. Si así fuera, Ozpin no habría sido traicionado por tantas personas a lo largo de su larga vida que lo tomaron por sorpresa. James movió la mandíbula mientras se erguía un poco. Digamos, por ejemplo, que quedó algo pequeño, ¿es peligroso? Entonces, ¿quedó algo? Tendré que hablar con Jaune y Valor sobre esto, pensó. Lo que sí puedo decirte es que cualquier cosa que encuentre la trataré bien. Si lo haces, no debería ser hostil. Iba a tener que ver si Jaune y Valor estaban dispuestos a reunirse con James si quedaba otro simbionte o un fragmento del mismo. Necesitaba saber lo peligroso que podía volverse sin un huésped. Un momento, ¿cómo seguía vivo sin un huésped? Recordando la conversación con Valor sobre por qué se vinculó con Jaune, no creía que James se lo diera a alguien sin más. Habían demasiadas cosas que no comprendía del todo. James, te sugiero que nos reunamos otra vez después de hablar con alguien más, experto en estos temas. Creo que es una buena idea. Ironwood apagó el monitor mientras permanecía en su oficina, pensando largo y tendido. Había otra criatura, tenía que haberla, quizá había más de una o era solo un fragmento, y de ser así, ¿cuántas más habría ahí fuera? Era lo más inesperado, pero pensándolo bien, debería haber pensado que podría haber habido más de una en el lugar del impacto. Se reprendió por el descuido. Estaba tan concentrado en lo que tenían delante que ni siquiera consideró nada más. Y Ozpin obviamente tenía el suyo, pero presentía que algo más estaba sucediendo. Este supuesto experto, aunque no había verdaderos expertos, se refería a la criatura. ¿Ya había descubierto cómo comunicarse con ella? Los informes del proyecto Noir indicaban que la criatura que tenían estaba aprendiendo rápidamente y que existía un sistema de sí o no, pero la criatura aún estaba aprendiendo su idioma.
James se recostó mientras pensaba sobre ello, esta futura reunión parecía ser interesante.